el video. Vamos a dar 3 minutitos para empezar con la mediación del día de hoy. Bueno, buenas noches. Ya hemos dado 3 minutos después de las 7, esperando que más compañeros se conecten. Por respeto a los que ya están acá, vamos a iniciar entonces con esta mediación del día de hoy, correspondiente al curso de base de datos 2, tarea número 3. Y pues hemos activado la grabación. Por tanto, los compañeros que no se pueden conectar, bien pueden reproducir esta mediación cuando puedan. Agradecerle a los compañeros que nos han unido, entendiéndose que, bueno, el tiempo es un factor finito, ¿verdad? Y entonces, pues yo agradezco mucho el tiempo que puedan dedicar a este espacio que es tan importante para este curso. Primeramente, quiero pedir disculpas. La mediación del día de ayer, o esta mediación se tuvo que haber dado el día de ayer, por un tema personal y de fuerza mayor, se me hizo imposible poder conectarme ayer y tuve que solicitar el traslado para el día de hoy. Entonces, quiero pues aquí en la grabación que quede, ¿verdad? Mis disculpas por el no poder haber dado la mediación el día de ayer. Sin embargo, pues vamos a tratar de que esta mediación del día de hoy sea bastante provechosa, bastante enriquecedora para todos. Primeramente, eh, he preparado una presentación
Bueno, también he activado la cámara para que conozcan a la persona que está a este otro lado, ¿verdad? En mi caso, me presento, soy Hendrik Mejías, soy uno más de los tutores que estamos impartiendo este curso Base de Datos 2. Eh, Personalmente, en docencia tengo más de 20 años de dar clases, no solamente en la UNED, sino también en otras universidades del sector público y también privado, y también en el sector cooperativo. Específicamente en la UNED, soy tutor desde el 2010, ya son 14 años por ahí que estamos o que somos parte del grupo de profesores de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática. Eh, en el campo profesional tengo casi 30 años de estar ejerciendo. Actualmente, aparte de la docencia, me muevo en la parte de banca. Sin embargo, pues en todo el proceso o en mi carrera profesional, pues he pasado por muchos lados, por muchas instituciones públicas, privadas. Entonces, pues ya tenemos un bagaje bastante grande, casi 30 años en la profesión. Entonces, agradecerle, para que fluya un poco mejor la charla y esta mediación, voy a quitar la cámara, ya por lo menos ya identificaron a quién está a este otro lado. Entonces voy a proceder en este momento a quitar la cámara para poder empezar con el desarrollo de una presentación que he querido compartir con todos ustedes, no solamente hablar de la mediación, del instrumento, ¿verdad? Que vamos a desarrollar esta semana, sino también un poquito compartir conocimientos con todos. Entonces, quito la cámara. Quiero nada más corroborar. Estamos viendo la portada, bueno, es decir, la pantalla inicial, la PPT inicial que dice base de datos 03084. Tal vez si alguno me indica si estamos ahí. Sí, profe, Perfecto. Voy a moverme a la siguiente filmina. Están viendo ahorita la agenda, ¿verdad? correcto. Gracias. Perfecto. Bien, les comentaba que he preparado una pequeña presentación para el día de hoy. Una agenda de 6 puntos, la bienvenida y la presentación que ya la hemos dado, la agenda que es la que estamos viendo. Vamos a hablar un poquito, antes de hablar de la tarea número 3, vamos a hablar un poquito sobre Big Data, Big Data o Big Data. Eh, Luego entramos al enunciado, la rúbrica, y eso sería la mediación del día de hoy. Entonces, quiero aprovechar la sesión para compartir algunos conocimientos sobre un tema tan importante. Por lo menos a mí me apasiona mucho el tema de análisis de data. Entonces, quise traer una pequeña presentación sobre Big Data. Primeramente, en esta filmina, eh, tres definiciones de lo que es Big Data. Vamos a ver qué es lo que dice. Primero dice que es un término que hace referencia a un conjunto de datos grandes y complejos que, por ser tan grande y complejo, entonces requieren aplicaciones informáticas no tradicionales para el procesamiento de esos datos, de tal forma que se puedan tratar adecuadamente. También dice que Big Data es un término que describe un gran volumen de datos tanto estructurados como no estructurados. Más adelante vamos a hablar de los tipos de datos que inundan los negocios cada día. Dice que lo más importante con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con esos datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocio estratégico. Eh, y la tercera división dice, cuando hablamos de Big Data, nos referimos a conjunto de datos o combinaciones de conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales
tales como base de datos relacionales, estadísticas, convencionales o paquete de visualización. Estas tres definiciones de lo que es Big Data o Big Data tienen un factor en común, y es que hace referencia a que son volúmenes enormes de datos. O sea, que es mucha información, muchos datos, y por ser muchos datos, entonces el procesamiento tiene que ser diferente, tiene que ser mediante herramientas no tradicionales, herramientas que permitan poder procesar ese gran volumen de información y de una u otra forma poderle eh, obtener ese valor agregado, ¿verdad? Ese valor agregado que las organizaciones necesitan. Muchas veces las organizaciones no se dan cuenta de la importancia de los datos, no le dan ese valor y, y lo más importante, que en los datos, en el área de los datos, es donde está, como yo digo, la carnita, lo que eh, nos da la posibilidad de poder generar nuevos negocios, tomar mejores decisiones, y todo eso lo podemos hacer con los datos. Pero para eso ocupamos, pues, poderlo procesar, ¿verdad? Porque son grandes volúmenes de información, eh, y son, y los datos, como ustedes saben, pues cambian mucho con el tiempo. Entonces hay que obtener el valor en el momento adecuado. Nada más quiero acotar que como estoy presentando, no estoy viendo manitas ni nadie, ni quién está en la sesión. Entonces, si alguien levanta la manita, por favor, ahí me interrumpe. Hay 5 características, las 5 Vs que, que debe cumplir cuando trabajamos con Big Data. Esas 5 Vs son las que están acá. Primero vamos a hablar del volumen. Vamos a decir que la información en, en Big Data es, es una gran cantidad de datos. O sea, ¿no? Cuando hablamos de concepto Big Data, es eso, ¿verdad? Grandes volúmenes de información. La otra V, la variedad, es que se refiere a que existen diferentes fuentes de datos. Podemos tener datos, ahorita vamos a desarrollar esa parte, datos que son estructurados, semiestructurados y no estructurados. eh, Información que vienen de fuentes internas a la institución, que vienen de fuentes externas, que vienen de tierra o ahora de nube, ¿verdad? Que podemos tener información de diferentes fuentes, pero también cuando hablamos de datos, no solamente podemos quedarnos con datos que están en la organización, en los sistemas que la empresa tiene, sino también hay un montón de información más que se genera en las redes sociales, eh, en, qué sé yo, sensores, etcétera. Esos textos, imágenes, video, audio. Esa es información no estructurada. Entonces, tenemos otra de las características de Big Data es la variedad de la información. También la velocidad. Eh, Hoy por hoy, pues existen tantas fuentes de información y todo se mueve tan rápido que la velocidad en la cual se generan y, eh, y procesan los datos, pues son consideraciones que debemos tener en cuenta y son desafíos a la hora de analizar la información. Desafíos, ¿por qué? Porque es muy cambiante la información. Entonces tenemos que ser veloces, necesitamos tener suficientes aplicaciones, herramientas para analizar la data cuando tiene que ser, ¿verdad? Porque es tanta la información que se genera en el tiempo que hay que procesarla en el momento oportuno. Con respecto a a la veracidad, pues es importante, como decíamos anteriormente, como había tanta la información, es necesario, pues, hacer análisis en el momento adecuado para que los resultados sean veraces, los resultados tengan un valor agregado en la toma de decisiones,
¿verdad? En la organización. Y por supuesto que tengan valor. Eso quiere decir que la información debe ser útil y debe tener pues un valor agregado. Eso que nos permita a nosotros como tomadores de decisiones hacer eso, tomar buenas decisiones en el momento oportuno. Ahora, algunos profesionales en el campo, pues, ha habido un debate ahí de cuándo considerar que estamos trabajando con un Big Data. En esta femina, pues, he querido resaltar eso, ¿verdad? Para tenerlo claro. Principalmente, uno puede decir que estamos ante un Big Data cuando trabajamos con datos que pueden ir desde los 30 a 50 terabytes a algunos petabytes. ¿Y por qué estamos hablando de datos, tanto cantidad de información? Principalmente por la naturaleza de cierta información que se debe considerar en ese análisis de datos. Cuando hablamos de audio, video, etcétera, pues eso, como todos sabemos, le mete mucho tamaño a la información, ¿verdad? Los archivos que se generan pues son un poco más pesados y al analizar toda esa información de datos estructurados y no estructurados, pues hace que la data, el tamaño de la data, sea considerable. Por eso que hablamos que estamos en presencia de Big Data cuando estamos tratando de más de 30 terabytes de información. Bueno, aquí estoy viendo, ya se nos unió Christopher, Stewart y Sergio. Buenas tardes, buenas noches. Bien, entonces estamos hablando de cuándo considerar que estamos ante presencia de, de Big Data. Ahora, les comentaba que toda esta información que nosotros pues recopilamos, la idea es analizarla y obtener un valor agregado que nos permita tomar mejores y, y más decisiones. La información que se extrae no solamente viene de sistemas internos, sino también de sistemas externos, de sistemas de redes sociales, Facebook, Google, Instagram, etcétera, y otros orígenes. Toda esa información a la hora de nosotros llevarlo a un gran repositorio para luego analizarlo y tomar decisiones, todo eso se integra con algo que se llama los ETLs, que son, bueno, son extracción, transformación y carga. Eso es, digamos, lo que significa ETL. En algunos casos también se le dice ELT. Y la idea con estos procesos es poder no solamente traer información de diferentes orígenes y de diferentes tipos de datos, sino también llevarlo hacia, hacia una fuente en común. Llámese un data warehouse, un data lake, etcétera. Todo eso necesario para lo que es la toma de decisiones. Indicarles que bueno, en lo que es el ciclo de datos en Big Data, son cuatro las etapas que se siguen. Primero es la ingesta de información, que es esto que estamos viendo cuando uno trae información de diferentes fuentes. Esa recopilación, esa ingesta, es, digamos, la primera fase. La segunda fase es el almacenamiento. Una vez que tenemos almacenada esa información, pues viene todo el procesamiento, ¿verdad? Que es lo que hablamos anteriormente, que cuando estamos trabajando con Big Data o Big Data, necesitamos aplicaciones, herramientas no tradicionales porque estamos trabajando con datos de mucho tamaño y diferentes orígenes y fuentes. Y luego viene la etapa de visualización. Esa etapa de visualización que podemos usar herramientas como Power BI, Tableau, etcétera, pues nos va a permitir a nosotros o a las personas que toman decisiones en la empresa hacer eso, tomar decisiones con datos que le generen un valor agregado en el tiempo, ¿verdad? No vamos a generar una información ahí, una visualización de información a la gerencia
con información de, qué sé yo, de hace un mes. No, no, tiene que ser información actual. Y les comentaba hace un momento que existen tres tipos de información. Por un lado tenemos los datos estructurados, los datos semiestructurados y los datos no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, básicamente son todos aquella información, aquella data que tiene un formato, una longitud, un tipo de dato ya definido. Por lo general son información que está en base de datos, ¿verdad? Si tenemos un sistema de crédito, pues ahí vamos a tener información de clientes, vamos a tener información de operaciones, de garantías, etcétera. Entonces, toda esta información está en una base de datos con una estructura, ¿verdad? Están en tablas, esas tablas tienen relaciones, tienen una longitud, tienen un tipo de dato. Entonces, todo lo que tenga una estructura son datos no estructurados. Y esta información, pues, se puede obtener tanto de fuentes internas a la empresa como también de otras fuentes externas. Cuando hablamos de datos semiestructurados, básicamente aquí vamos a indicar eh, que son todos aquellos archivos con formatos, por ejemplo, HTML o formatos en lenguaje HTML, XML, JSON, ese tipo de datos, ¿verdad? Que no tiene una estructura tan definida como los datos estructurados. Y por otro lado, cuando hablamos de datos no estructurados, son todos aquellos que sí, esos sí no tienen estructura del todo, ¿verdad? Eh, habrá un ejemplo, podemos decir que son imágenes, fotografías, dibujos, archivos de audio, archivos de video, archivos PDF, por ejemplo, hojas de cálculos, las publicaciones en diferentes redes sociales, ¿verdad? Ahora que abundan tanto eso en Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, esa información que está en ese tipo de formatos, ¿verdad? Que no tiene estructura, son los que nosotros indicamos que son los no estructurados. Y por lo general son aquellos datos que tienen un peso mucho mayor, ¿verdad? Son más, un archivo de audio o de video, pues tiene un peso bastante importante si lo comparamos con datos estructurados. Y una cosa importante que quiero indicar es que creo que más adelante una femina está, pero había leído yo hace un tiempo que para hacer un análisis bien completo de datos, lógicamente tenemos que utilizar datos estructurados como no estructurados, pero el 80% de la información o la data que debemos considerar está en esos datos no estructurados. Quiere decir que solo un 20% de la información lo podemos obtener de nuestros sistemas internos, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de considerar los datos en redes sociales, los datos de video, de audio, porque es donde está digamos, la riqueza de los datos. ¿Ok? Bueno, aquí anteriormente les dije algunos ejemplos. Bueno, aquí esta firmina pues ejemplifica lo que acabamos de mencionar. En lo estructurado, pues ahí están algunos datos como fechas de nacimiento, nombre, dirección, pues evidentemente esos tienen un tamaño, un tipo de dato, ¿verdad? Si es bachar de 50, 100, etcétera. Son los datos estructurados, los no estructurados ahí, pues puede ser correos, puede ser archivos JSON, HTML, XML, etcétera. Y los no estructurados son, por ejemplo, obtenidos de teléfonos inteligentes, de sensores, dispositivos, cámaras, etcétera. Bueno, esto pues es un poco, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Que los ETLs que extraen, se cargan, se transforman los datos y luego se proyectan para la toma de decisiones. También está como más repetida a una que vimos anteriormente. Ok, ahora, muy bien, por qué es importante el análisis de información?
Bueno, principalmente utilizando ciertas Hola, hola. Hubo un problemita con el internet. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, ahora sí. Ay, disculpe, se me fue el internet un toquecito. Ya Ok, estoy no de hay vuelta. problema. Vamos a ver si está grabando, porque no sé si se habrá detenido. Sí, está grabando. Voy a quitar la cámara y continuamos. Que estamos viendo, ¿verdad? La filmina que dice importancia de Big Data, ¿verdad? Sí. Que, eh, vamos a ver. Muchas empresas, como le decía al inicio de la presentación, muchas empresas no saben el poder que tienen con la data que tienen almacenada en sus sistemas, sus aplicaciones. Y realmente, pues, analizar la data nos da un punto de referencia de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, principalmente cuando estamos trabajando, y sobre todo en el mundo actual, ¿verdad? Que es tan competitivo que necesitamos tomar decisiones pronto, rápido. Entonces, algunas de los valores que podemos rescatar importantes de utilizar Big Data es con respecto a los costos. Eh, Podemos tener gran cantidad de información almacenada, por ejemplo, en nube, y eso nos va a permitir, pues, reducir costos si lo tuviéramos digamos, en tierra. Y más cuando utilizamos herramientas como Hadoop o etcétera para poder analizar grandes volúmenes de información. Ahora, como bien lo dice la Firmina, nos va a permitir tomar decisiones más rápidas y mejores. Lo que decía anteriormente, el mundo es muy cambiante, el mundo es muy competitivo y necesitamos tomar decisiones ya, con buenos datos, datos que genere valor.
Y esas decisiones nos puede permitir a nosotros como empresa o a los empresarios poder generar nuevos productos y nuevos servicios. Esa es la importancia de, de analizar nuestra data. Algunos de los desafíos, ya para ir terminando, algunos de los desafíos de la Big Data es básicamente poder trabajar con las 5 Vs que hace un momento desarrollamos. Trabajar con grandes volúmenes de información, con la velocidad con la cual cambia. Cuando hablamos de velocidad con la cual cambia, necesitamos pues tener veracidad y valor en la información. Por eso es importante el procesamiento. Entonces, es uno de los grandes desafíos que tenemos con Big Data. También, pues, el tener muchas fuentes de información y tipo de datos. Cuando hablamos de tipo de datos, estamos hablando de lo que hablamos hace un rato, de no estructurados y estructurados y demás. Entonces es importante saber, ¿verdad?, que hay muchas fuentes y distintos tipos de datos y partiendo de ello, necesitamos, pues, buscar un, un almacenamiento en común para tener toda la información ahí y poderla procesar. También dice que las fuentes de datos son muy amplias. Hay información que viene de dispositivos móviles, de Internet, de IoT, etcétera. Y al final de la filmina, lo que comenté hace un rato, el 20% de la información es estructurada. Entonces, si queremos tomar buenas decisiones, necesitamos considerar también la información no estructurada, que es la que tiene más peso. El 80% de la información viene de ese tipo de fuentes. Bueno, y terminando los desafíos, pues el volumen de información, que ya lo hemos hablado, que existe mucha volatilidad y cambia muy rápido la información. Y también, pues, el punto 4 es muy importante, que no existen estándares de calidad de datos. Por ahí indica que la FIMINA que alrededor del 2011 fue cuando la ISO publicó eh, la norma de calidad ISO 8000. Por tanto, a estas normas pues requieren madurar y como todo, pues perfeccionar, ¿verdad? Y para eso, pues el tiempo es lo más importante. Y para concluir, básicamente la aplicabilidad del Big Data se puede aplicar en turismo, realmente se puede aplicar en todos los giros de negocio, pero aquí ponemos algunos ejemplos como turismo, salud, administración, manufactura, retail, etc. Ok, para no cansarlos mucho con la teoría, bueno, pero quise compartir, antes de entrar al enunciado, quise compartir un poquito de información sobre Big Data, aprovechando este espacio que teníamos hoy. Y bueno, a partir de aquí, en de la presentación, vamos ya a comentar el instrumento que nos toca desarrollar esta semana. El instrumento es la tarea número 3, el cual tiene un valor de un 20%, la nota final, sí, un 20%, y lo voy a leer. Dice el enunciado, considere los siguientes dos casos de ejemplos de uso de Data Analytics. Tenemos el primer caso que es Uber. Dice, una de las primeras ventajas en analítica de datos se observó en los servicios de localización a través de GPS. Los teléfonos inteligentes con posicionamiento satelital han permitido desarrollar mapas avanzados y algoritmos para poder optimizar las rutas de circulación en las ciudades. De igual manera, la exitosa y revolucionaria empresa que proporciona a sus clientes una red de transporte privado a través de su software de aplicación móvil utiliza el análisis de la oferta y la demanda en localización para cambiar las tarifas según evoluciona la demanda a lo largo del día, por lo cual potencia aún más sus ingresos. Por ahí está la fuente donde se tomó esta información. Todos sabemos el, todo lo que hay detrás de Uber, ¿verdad? Todo una herramienta muy poderosa con mapas precisos de la ciudad, rutas que conecta a un cliente
con un proveedor de servicio, en el caso de las personas que manejan carros, y todo ese algoritmo que tiene a la hora de calcular montos, ¿verdad? Que cuando hay ciertas zonas un poco más calientes, donde hay más movimiento, pues las tarifas varían. O cuando está más flojo también, ¿verdad? Entonces, es un algoritmo bastante completo que tiene este ejemplo, este caso Uber, donde aplica algoritmos eh, bastante precisos de analítica de datos, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, pues yo en particular, uno se sorprende, ¿verdad? De la precisión que tiene. Eh, bueno, es uno de los ejemplos que está para esta tarea. El otro ejemplo es Netflix. Dice que, en segundo lugar, el análisis de Big Data o Big Data Analytics puede ayudar a cambiar todas las operaciones comerciales. ¿Qué posibles acciones incluye este punto, según la publicación original? Desde igualar las expectativas del cliente hasta cambiar la línea de productos de la empresa y garantizar la potencia de las campañas de marketing. Si le interesa, puede ahondar en el tema con este artículo sobre cómo es el monitoreo de campañas con inteligencia artificial. Bueno, dice que Netflix es un buen ejemplo de una gran marca que utiliza análisis de Big Data para publicidad dirigida, para Mention Analytics. Con muchos millones de suscriptores en todo el mundo, en competencia directa con estas otras plataformas de streaming, la compañía recopila grandes cantidades de datos y eso es clave en su estrategia. Ve cuando Netflix le recomienda películas, series o documentales. Este es un ejemplo de analítica de datos que realiza. La recopilación de estos datos a raíz del consumo de sus usuarios le permite ofrecer recomendaciones personalizadas. Bueno, me imagino que ustedes han utilizado Netflix, ¿verdad? Eh, Conforme usted ve una película, eh, él mantiene, él luego, cuando ingresas de nuevo, te sugiere otra similar. Netflix trata de obtener, digamos, tu preferencia en cuanto a el negocio, ¿verdad? En este caso de películas, y te sugiere. Y no solamente eso, posiblemente tiene algoritmos, o de hecho tiene algoritmos, donde a uno lo relaciona con otras personas con ciertas necesidades digamos, o películas que ven, entonces ahí te sugiere. Entonces, todo eso que utiliza Netflix es basado en los datos que uno deja ahí cuando está viendo las películas y todo el algoritmo analítica que sobre esos datos aplica. Que son dos ejemplos bastante interesantes de muchos que hay en el mercado. Amazon, nosotros, eh, que sobre cómo trabaja con análisis de datos. Entonces, la tarea básicamente pide lo siguiente, dice, con base en el capítulo 2 de Analítica de Negocio, el libro Inteligencia, Negocio, Analítica de Datos de Luis Joyanes Aguilar, ahí se mencionan herramientas para analítica de negocios. Básicamente son 5 las herramientas que se mencionan. Dice modelos de datos, minería de datos, data mining, OLAP, herramientas de reporting y querying y analítica de Big Data o Big Data. Big Data. Entonces, ¿qué se quiere en esta tarea número 3? Como muy similar a las tareas anteriores, donde se ha pedido investigación, este también va en esa línea. Básicamente lo que se quiere es que defina las características y desventajas de cada una de estas 5 herramientas que se mencionan en ese capítulo. No solamente queden con lo que ahí se indica, sino que aquí se está sugiriendo que investiguen un poco más, que complementen con información de otros autores. O sea, podemos ir a bibliotecas, bases de datos, podemos ir a la internet, ahondar un poco sobre esas herramientas y entonces, en base a esa investigación que hagamos, pues indicar cuáles son las características y cuáles son las desventajas de esas herramientas. Una vez que hemos realizado ese punto, pues el punto número 2 indica que para cada uno de estos casos que acabamos de ver,
caso Uber y Netflix, dice que describa para cada caso una herramienta analítica de negocio que la empresa puede aplicar. O sea, algunas herramientas, a raíz de la investigación que ustedes hacen sobre esas herramientas, entonces ustedes pues eh, pueden ahí indicar cuál herramienta podría la empresa aplicar. Por supuesto, como parte como los trabajos son de investigación, pues se pide que se justifique la respuesta, ¿verdad? El otro punto es básicamente indicar la forma como esas empresas podrían implementar dicha herramienta y qué riesgo podrían tener. Justifique su respuesta. Todo esto, el punto 2 y el punto 3, se desarrolla en base a la investigación que ustedes hagan sobre esa herramienta, ¿verdad? En diferentes fuentes. Por eso se indica también ahí el punto final que por lo menos anoten 4 referencias. Si hacemos investigación en al menos 4 referencias, podemos tener suficiente material para poder responder los tres puntos que se piden ahí, las características, desventajas, eh, la herramienta que la empresa puede aplicar y cómo implementarla, así como los riesgos. Importante la rúbrica es cómo nosotros lo vamos a calificar. eh, por eso es importantísimo tenerlos claros, ¿verdad? Tener claro la rúbrica. Como en todos los trabajos anteriores, hay 6 puntos que corresponde al formato, donde nosotros pues esperamos que nos envíe un documento en formato PDF con el debido nombre del archivo, ¿verdad? Donde tenga el apellido de ustedes, el nombre, el instrumento y la asignatura, como el ejemplo que está ahí, que dice Madrigal, Vanessa, tarea 1, o en este caso ya tarea 3, 3084.pf, que traiga lo que se solicita, ¿verdad? Lo que es portada, un documento de estos sin portada, pues imagínense, ¿verdad? Entonces, que tenga su portada, su tabla de contenido, índices, la tabla de figuras y tablas si tiene, tabla, anexo y glosario. Yo siempre les digo a los estudiantes que es importante esa tabla de figuras y de figuras. Cuando uno en un documento agrega figuras o tablas o imágenes, eso enriquece más el trabajo investigativo. Entonces, inclúyanlo, es importante. Igualmente, cuando lo incluyan, tienen que indicar la fuente, ¿verdad? Si la fuente donde viene, o si es una creación propia, pues indicar fuente, creación propia, ¿verdad? Pero que quede bien especificada la fuente. La tabla de anexos, muchos ahí se enredan a veces con la tabla de anexos. ¿Qué es un anexo? Un anexo es parte en el proceso investigativo uno puede encontrar mucha información, pero eh, si vamos a ver, ahí como lo digo, el anexo va al puro final del documento y sirve para explicar más el cuerpo de lo investigado. Si estamos investigando, en este caso, sobre estas herramientas y resulta que por ahí nos encontramos, no sé, otras herramientas más y queremos indicarlo en el documento, lo podemos poner como un anexo al final y no que sea parte del cuerpo de la investigación, sino como un anexo. Entonces, al ser un anexo, si tenemos más de un anexo, entonces es importante, pues, igual que la tabla de contenido y la tabla de figuras, pues indicar una tabla de anexo. Eso es con la parte, esa primera parte. La segunda, la parte introductoria, bueno, todo trabajo debe tener, por supuesto, introducción y conclusión. Bueno, antes de entrar a esto, es importante, hay un documento que se llama Alineamiento de Trabajos Escritos. Ahí básicamente se indica cuál es el tipo de letra que se solicita, que es Arial 12, que el espaciado sea 1.5, los párrafos, etcétera, márgenes. Eso es importante que ustedes lo vayan aplicando a esos trabajos, principalmente para que se vayan acostumbrando.
para cuando cuando lleguen a los TFG, trabajo final y grabación, ¿verdad? Para que vayan ya acostumbrándose a cómo son los trabajos escritos, igual que así se le pediría cuando estén en trabajo final y grabación. Bien, entonces la introducción, pues básicamente, como todo trabajo debe tener una introducción y debe tener conclusiones. Ahí están algunos tips que se debe considerar, cuál es el tema de la tarea, por qué se desarrolla, etcétera. Básicamente eso es una página ahí que ustedes deben desarrollar o deben incluir en este trabajo y en todos los trabajos. El contenido, básicamente el contenido del trabajo investigativo es responder a las 3 preguntas, ¿verdad? Que anteriormente vimos. Ahí está indicada, eso vale 18 puntos, es lo más grueso. Definir las características y desventajas de cada una de las 5 herramientas. Son de las 5 herramientas, ¿verdad? No es de una, son de las 5 herramientas. También debe escribir y justificar para cada ejemplo una herramienta analítica de negocio y la implementación y justificación de riesgos. También debe indicarlo ahí. El siguiente punto, elementos incluidos, lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Que es importante que el trabajo se haga acompañar de cuadros, imágenes, gráficas, etcétera, ¿verdad? En donde se indique la fuente donde es tomada. Eso le va a permitir mucho enriquecer el trabajo investigativo. Con respecto a las conclusiones, esperamos al menos 3 conclusiones, ¿verdad? De lo que ustedes hayan aprendido de este instrumento. 3 enseñanzas que hayan obtenido. Y bueno, y con respecto a la bibliografía, pues esperamos que hayan al menos 4 referencias bibliográficas válidas, ¿verdad? Eh, cada uno de esos puntos que he anteriormente indicado tiene su nota. Si no me equivoco, suma 33 puntos. Y esta es la rúbrica, esta es la forma en la cual se le va a calificar sus trabajos. Entonces, deben tenerlo clarito, ¿verdad? Para que si nosotros cometemos un error en la revisión, ustedes pues tengan la base sobre cuál reclamar. Y nosotros pues también tendríamos pues desde dónde partimos para la hora de calificar sus trabajos. Básicamente esa fue la presentación que les he traído hoy. No sé si tienen alguna inquietud sobre este instrumento para Vieras que evacuarla. yo tengo una. Adelante, mejor. En el trabajo indican que debemos de, bueno, en el primer punto debemos definir características para cada herramienta, ¿verdad? Pero no, o sea, no se especifica como cuánto se debe hacer o algo así. Por ejemplo, yo ahorita agarré como 3 que se vienen en el libro y como 2 externas las definí y se me hizo un poquito más de una página, pero Ajá. no sé si hay algún tipo de límite, digamos, que diga una página o página y media o algo así, no sabría. Igual para el caso Ah, de las desventajas. correcto, correcto. Vamos a ver. Depende cómo desarrollemos, enfocándonos en la característica, depende cómo desarrollemos. Si es una prosa, entonces pues se lo puede hacer ahí cierta cantidad. Si son puntos, digamos, que uno diga característica, no sé, es rojo, así, algo puntual, si es algo puntual, así por, no sé, por numeración o algo así, yo pensaría que menos de 3 no, es muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que inspiraría, no sé, de 4 puntos, digamos, en cada una de esas herramientas. Si es puntual, ¿verdad? Si es una prosa, pues eh, por lo general uno en una prosa va desarrollando las ideas y ahí van a estar escritas 3 o 4 características. Entonces, como le digo, menos de 3 no, tiene que ser de 3 en adelante. O sea, que no sea Ok, muy poco, perfecto. que no sea muy poco. Igual con las desventajas, ¿verdad? Que al menos 3, al menos 3. Porque es que, digamos, un trabajo,
que usted ponga una sola desventaja, es muy poco. Dos, ahí más o menos. Tres, digamos que sí, pero que sea de tres en adelante. Hablándolo así en pocas palabras, digámoslo más exacto, que no sea menos de media página, que sea una cuartilla, por ejemplo. Sí, 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 por ahí. O sí, si usted está leyendo ahí una prosa, digamos, está toda la idea, toda, porque hay, vamos a ver, Jorge, es que a veces los estudiantes ponen así puntualmente una viñeta y ponen cuatro viñetas o uno, dos, tres, cuatro, pero hay otros que lo que hacen es escriben. Entonces, uno a la hora de leer, pues uno va ahí viendo lo que está especificado y uno identifica si es uno, dos, tres o cuatro ideas que están ahí. Entonces, que no vaya a ser una cuartilla, como usted dice, de una sola idea, Sí, ¿verdad? digamos, es que yo lo veo tan, eh, ¿cómo sería la palabra? O sea, lo explica suficientemente bien el texto, le está indicando a uno que defina las características. Entonces, yo, digamos, a mí me dicen, defínalas, yo puntualizo, tal vez, bueno, en caso que sean textos cortos de 4 o 3 líneas, pues Ujú. hago varias, unas 7, 8. Pero en el Correcto, caso como yo ahorita, que llevo como 5, pero ya llevo un poquito más de una página, entonces, está bien. eh, Ujú. digamos, yo las puntualizo, pero en sí las defino a su vez, las explico. Correcto, correcto. No, ya, eso sería lo ideal porque a veces uno es, digamos, es bueno acostumbrarse a desarrollar la idea. Usted puede poner una idea, pero si la pones ahí puntual, ya, y recordemos que eso alguien lo va a leer. Hay un lector que lo va a leer. Entonces, uno lee la idea puntual, pero tal vez uno dice, pucha, quisiera tener una explicación un poquito más sobre esa idea. Entonces, es muy importante, no solamente para este tipo de trabajo, porque yo siempre digo a mis estudiantes, eh, cuando lleguemos, me ha tocado dirigir trabajo final de graduación también varios, y es ahí donde uno dice, bueno, si el estudiante se acostumbra en las tareas a hacer ciertas cosas, cuando llegue el trabajo final de graduación, va a ser mucho más sencillo. Entonces, eh, yo les recomiendo, si en este caso que estamos hablando de una idea, pongan la idea, desarrollenla, ¿verdad? Eso le va a ayudar mucho para el trabajo, para la nota, porque el tutor lo va a ver con buenos ojos, ¿verdad? Pero más que eso, es para que les sirva a ustedes para la vida, para el TFG y para ya cuando estén en el ámbito profesional. Recuerda que mucho es costumbre, ¿verdad? No sé si alguno más tiene alguna otra consulta. Tengo otra. En el foro, un compañero hizo una consulta que me pareció interesante. Por ahí creo que es en el punto 3. No, creo que es en el 2 más bien. Bueno, dice de que tenemos que indicar una herramienta para cada una Diferente. de los casos, ¿verdad? Que sería Uber y Netflix, indicar cómo lo emplearían. El compañero indicaba que si se puede Usar el repetir la mismo. herramienta, usarla Ajá. para los dos, eso se puede. Vamos a ver, si usted me dice si se puede o no se puede, yo le puedo decir que sí, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que fueran diferentes. Que fueran diferentes, sí, para desarrollar más ampliamente el tema y saber Sí, para, que se tiene conocimiento o que por lo menos que se está manejando el tema que se está hablando. sí, exactamente. Que se puede, pero lo ideal, eso ayuda también para ustedes que están investigando, aprender un poco más, ¿verdad? Aplicar herramientas distintas. Eso sería lo ideal. Si usted me pregunta, para mí, yo preferiría que sean diferentes. Ok, ok, perfecto, sí, mucho mejor entonces. Sí. Ahora, mucho dependerá de cada profesor, ¿verdad? Cada profesor, pues sí, bueno, ahí
lo quiero diferente. Digamos, si usted me dice la línea y ahí abusándome o adelantándome del criterio de los demás profesores, yo preferiría eso, ¿verdad? Que sean herramientas distintas y no aplicar la misma en cada uno de los casos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Mucho gusto, Jorge. Profe, yo tengo otra duda Adelante, y Fabián. es, por ejemplo, en el caso de Netflix, en la descripción del proyecto, hablan un poco sobre análisis de Big Data y cómo lo utilizan y para sus cosas. Yo puedo usar, por ejemplo, en mi caso, la herramienta también de análisis de Big Data, como aquí lo mencionan, ya está, digamos, capado de eso. Tengo que usar otra que no sea análisis de Big Data, porque sí, como ya lo mencionan en el mismo enunciado, no sé si estaría bien volver a repetir. Es decir, no sé, a mí me gustaría usar, o sea, yo recomiendo a Netflix usar Big Data. Ajá. Vamos a ver, ahí del capítulo 2 habla de 5 herramientas. Una de ellas es Big Data. Sí, Aunque, justamente, pero como ya lo aunque mencionan Netflix, en el título, no sé si valía. sí, no hay problema, se puso la misma, aunque lo diga. Porque la idea es aplicar algunas de las 5 herramientas en esos dos casos. Aunque ya dice que se usa Big Data, de hecho también el Uber usa Big Data, analítica y todo eso. Entonces, en cualquiera de los dos se puede usar. eh, no hay ningún problema. Sí, Al fin y al cabo, también, es usar una de las 5 herramientas y una de ellas es Big sí, Data. es una de esas. Exacto. También otra corta, que supongo que esto me puedo sacar yo mismo investigando más. Mientras leía sobre la analítica de datos, encontré que es muy parecida como, o por lo menos lo que yo encontré en internet, era muy parecida a minería de datos. Lo que yo encontré era que funcionaba para encontrar datos, encontrar patrones, pero una cantidad mucho más grande, fue lo que yo encontré. Y eso me dejó medio dudando. Al fin y al cabo, vamos a ver, al fin y al cabo, todo esto, hay Business Analytics, analítica de datos, Big Data, existen muchos conceptos. Al fin y al cabo, con todos ellos, lo que se requiere es aplicar análisis y a partir de ese análisis, con herramientas, generar patrones y en base a los resultados, tomar Ujú, decisiones. encontrar información, sí. Apenas que cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de un montón más de información, ¿verdad? Sí, esa fue la diferencia que yo encontré porque esto se parecía mucho el tema de encontrar patrones y similitudes para tomar Ajá. decisiones más adelante, pero la única diferencia que Exacto. yo encontré fue la cantidad de datos que se analizan, que el Big Data es bastante más que en otros, por ejemplo. Exactamente, y sobre todo lo que Pero se hablamos parecen ahora, ¿verdad? bastante, entonces no sé. Exacto, sí, al fin y al cabo son conceptos muy parecidos. Como le digo, al final es en base a lo que hagamos con los datos, es poder tomar decisiones, generar nuevos productos y servicios, etcétera, ¿verdad? O sea, que la data nos sirva para algo. Muchas veces las empresas no saben el potencial que tienen con los datos, ¿verdad? No lo cuantifican. También lo que yo estoy viendo es que el tipo de dato que procesa lo que es Big Data, porque yo vi que es un poquillo, digamos, más tirado a lo no estructurado, ¿verdad? A lo que Exacto. son. Entonces, yo lo veo por ese lado, ¿verdad? Que es un poquito, a pesar de que vienen siendo casi que lo mismo, vienen tomados de la mano, pero también tienen sus cosas distintas. Ajá, véase lo que hablamos hace un rato, que el 80% de la información viene de datos no estructurados. O sea, hoy por hoy se habla mucho en redes sociales, se habla mucho en TikTok, Instagram, etcétera. Se habla mucho ahí, ¿verdad? Videos, audios, sensores, cámaras. Y esa información es importantísima considerarla a la hora de tomar decisiones. Claro, cuando unimos todo eso, nos damos cuenta que tenemos mucha data. Entonces, estamos hablando ya en concepto Big Data y para procesar ese tipo de información, que son diferentes fuentes y diferentes tipos de datos, ocupamos herramientas un poco más pesadas, ¿verdad? Yo por ahí, yo tengo que darles a ustedes la otra semana otra charlita, entonces voy a comprometerme a traerles algunas herramientas que son las que más se usan hoy por hoy para ese tipo de análisis de datos. Eh,
porque creo que es importante que lo sepamos. Pero sí, claro, Estaba viendo que una de esas es de esas de Apache, ¿cómo era que se llamaba? Hadoop. Hadoop sí es una de ellas. Se usa R, Python, herramientas. Bueno, hay mucha, pero aparte de las herramientas, ocupamos mucho procesamiento, ¿verdad? Porque tenemos mucha data y de diferentes fuentes y hay que verlas cómo las procesamos, ¿verdad? Por eso, por allá hay un concepto que se llama Data Lake, que es un lago de datos, que uno ahí eh, mete toda la información de diferentes fuentes y luego las procesa, pero estamos hablando de tecnologías en nube, que lógicamente si usamos herramientas en tierra no salimos, ¿verdad? Porque son muy pesadas y requieren mucho procesamiento. Y lo que les comentaba, que la información, digamos, si yo soy parte de un equipo de analítica y hoy me llega información, ¿qué esperaría la gerencia o los tomadores de decisiones? Que ojalá hoy mismo le llegue a usted un dashboard ahí en Tableau, Power BI, etcétera, con esa información, ¿verdad? Para tomar decisiones hoy y no mañana. Entonces ocupamos mucho procesamiento, mucho equipo, y ahí estamos hablando más enfocado en nube, ¿verdad? Que es donde podemos aumentar procesamiento en cuestión de segundos. Es todo un tema eso, muy interesante. Voy a ver si la otra semana les traigo algo más ahí para debatir un poquito. No sé si tienen alguna duda. Recordar, compañeros, que bueno, estamos los tutores, ¿verdad? Yo nuevamente le pido disculpas porque ayer tuve una situación particular y se me dificultó poder estar en la sesión. Le pido disculpas al inicio, luego pedir. Eh, la mediación de la otra semana sí va a ser el día miércoles y me tocará mirarla. Voy a traer un poquito de material más si logro ahí, referente a los temas que vamos a desarrollar, porque el siguiente instrumento es la evaluación. Entonces, me gusta traer temas que sea del instrumento de la semana. Vamos a ver si les traigo un poquito sobre esto ahí, o hacemos un arroz con mango ahí. Eh, pero sí, la otra semana yo voy a estar dando la charlita otra vez. Y se me ha olvidado, recordar que somos varios tutores, que está el foro de consultas. Ahí pues tratamos nosotros en 24 horas responder. Y ahí está el espacio para que si tiene alguna duda, la hagan por ahí. Y si hay alguna cosa que se nos sale de la mano, entonces entre los profesores ahí tenemos un chat donde nos conversamos y tomamos la decisión en conjunto. Y entonces sí podemos colegiadamente darles una respuesta. Pero ahí está el espacio para que si tienen duda, no se queden con ella, ¿verdad? Y nos la hagan llegar. Bueno, son las 8:03, hace una hora estamos acá. Yo les quiero agradecer nuevamente el espacio. Espero que la charla haya sido de provecho de todos ustedes. La grabación la voy el audio, bueno, la grabación la voy a subir a la plataforma. Trataré, si no lo puedo hacer hoy, lo hago mañana a primera hora, porque hay que esperar que se baje toda la grabación. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Y agradecerles el espacio, reiterarles y Dios quiera, pues, que vaya muy bien con el trabajo y cualquier dudita, recuerden, el espacio de foro de consulta es para ello. Muchas gracias por la participación y ahí nos estamos conversando. Bueno, muchas gracias. Pase buena noche. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches a todos.